Vamos, Damián, ¿te parece? Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestro séptimo encuentro de la formación en ambiente, ¿sí? Y la implementación de esta ley Yolanda. La clase de hoy lo tenemos como invitado especial al doctor Martín Kowaleski, que va a encargarse del módulo de protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. Así que bueno, para no perder más tiempo, los dejo con Martín y al final de la clase pasamos unos avisos parroquiales. Larga nomás, Martín. Dale, bueno, gracias Gonzalo y gracias a todas y todos por estar acá. Voy a compartir la pantalla. Les cuento que esta es una de las clases con más, con bastante información que tiene, y bastantes conceptos y términos y demás. Se ve bien ahí la presentación, ¿no? ¿Bien la presentación? Se ve perfecto, Martín. Entonces, bueno, la idea de hoy es charlar un poco sobre la biodiversidad y un poco de ecosistemas y entender un poco cómo podemos tratar de promover la conservación de la biodiversidad una vez que entendemos los conceptos desde el lugar que estamos nosotros, ¿no? Que en este caso son el ambiente más gubernamental y demás. Así que, bueno, largamos, vamos a hablar con un pequeño video. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de este video? Como quieran. Bueno, entonces vamos a seguir. Lo que decía al final del video en inglés era, si nosotros no los ayudamos, ellos se van a rendir, algo así. Y lo que mostraba este video era un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos despreocupamos de la conservación de la biodiversidad? Vamos a ver algunos documentos más adelante, o convenciones y demás, que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, pero uno de los más importantes surge en la reunión de Río 1992. No, yo estaba viendo Dice tu pelo. básicamente, dice, los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y de la variabilidad de los genes, de las especies, de las poblaciones y de los ecosistemas, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco a desarmar estas palabras y a ver qué quieren decir. Entonces, la biodiversidad, como la palabra lo indica, es la diversidad de la vida, ¿no? La variabilidad de las formas vivientes que hay en el planeta. Y además tiene que ver con las relaciones que hay entre ellos y el medio que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución, ¿no? La biodiversidad que vemos hoy es el resultado de millones y millones de años. Para llegar a lo que pasó hoy, pasó un montón de cosas en la Tierra. Y si ustedes llegan a ver alguna vez el documental de Netflix de David Attenborough, que dice La vida en el planeta, se llama algo así, justamente dice, ¿no? Estamos viviendo un espacio de la historia de la Tierra donde hay una especie de equilibrio extraño entre la luz que llega del Sol, el oxígeno y demás, que permitió esto que vemos hoy. Y es un equilibrio sumamente inestable, ¿no? Y por eso, bueno, si lo pueden ver, ese documental muestra unas imágenes bastante interesantes
que tienen que ver con la ruptura de este equilibrio. Y otra cosa que no vamos a tocar hoy también es que por un lado está la biodiversidad biológica, que tiene que ver con todo lo que vamos a estar discutiendo un poco hoy, y por otro lado tiene que ver, hay una cosa que se llama biodiversidad cultural, que también se trata de conservar y cuidar, pero bueno, lo van a ver por ahí el término metido en algunas publicaciones o lecturas, pero no hace específicamente a lo que promueve la ley Yolanda en este caso. Entonces vamos a ver un video más, es el último, van a ver un pedacito nada más y vamos a lanzar, porque así ven, escuchan una serie de términos que tienen que ver con la clase de hoy, y después los vamos a ir desmenuzando y ver qué son y qué quieren decir. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial, han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero, ¿de qué manera? Tomemos el caso de... Bueno, ¿de qué manera? Se lo dejo a ustedes que lo piensen. Vamos a volver. Entonces acá se mencionaba mucho biodiversidad y ecosistemas, que son conceptos que tenemos que aprender en el marco de la ley y de cosas que queremos promover y conservar desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? La biodiversidad tiene diferentes tipos. Las principales pueden ser estas que están acá, que es la biodiversidad genética, que es el material genético que hay dando vueltas por todo el planeta, y que tiene cada especie, ¿no? Para que ustedes imaginen, si no escucharon nunca, una especie es un conjunto de individuos que hay muchas definiciones, pero una que podemos tomar es que se pueden reproducir entre sí, ¿no? Que tienen aislamiento reproductivo. Entonces nosotros las personas, los humanos, somos una especie que nos reproducimos entre nosotros. Los monos carayá son otra especie que se reproducen entre ellos y no se pueden reproducir con nosotros, ni con otro mono y demás. Y bueno, y dentro de cada especie hay variabilidad genética, ¿no? Que hacen que cada individuo sea diferente del otro. Esos a grandes rasgos, porque cada uno, por supuesto, me pueden decir, bueno, pero podemos cruzar un animal de uno y otro y dar una especie de híbrido. Bueno, la definición de especie varía, pero es para grandes rasgos lo que se toma es que hay cierto aislamiento reproductivo entre individuos. O sea, los osos, como en la foto, no se pueden reproducir este oso con el oso polar, por ejemplo. Después tenemos lo que se llama biodiversidad de especies, que es esta variedad de especies que hay en todo el planeta diferentes, de animales y plantas y demás. Y después tenemos la biodiversidad ecológica, ¿no? Que es la variedad de ecosistemas. Ahora vamos a ver qué es un ecosistema, pero que es estos pequeños conjuntos de organismos que interaccionan entre sí, más limitados que cuando hablamos de la biodiversidad de todo el planeta.
Entonces, esto puse acá porque en el video los números iban y venían de diferentes maneras. Hoy lo que se cree o lo que se estima es que hay 8.7 millones de especies diferentes en el planeta, desde las bacterias, virus, a un elefante. Y lo que se imaginan es que es una ventana a la cantidad de especies que realmente hay, ¿no? Que todavía falta descubrir el 90% de las especies y describirlas, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que se descubren día a día, no tienen idea. Por ejemplo, y no estoy hablando de bacterias, hongos, insectos, que es un sinfín todavía de especies por descubrir. Estoy hablando de animales como monos. Ayer acaba de salir publicado un mono nuevo, o sea, una especie nueva que nunca nadie ha visto. Apareció hace un año en Indonesia un ciervo, un cérvido nuevo, o sea, que nadie había descrito nunca antes. O sea, todavía es increíble. A pesar de la destrucción y avances sobre los ambientes, siguen apareciendo, o quizás por eso, siguen apareciendo especies nuevas que nunca habíamos visto antes. Entonces, un ecosistema, perdonen por estas definiciones, pero van a tener que tenerlas, o por lo menos no estudiarlas, pero sí como tenerlas, haberlas escuchado, ¿no? Entonces, la biodiversidad general también incluye ecosistemas, ¿no? Y son básicamente eso, un conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. Esto se van a acordar del secundario, donde todos tuvieron que dibujar un ecosistema o hablaban de eso, ¿no? Y es una unidad formada por factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los que están vivos, árboles, animales, que interaccionan entre sí, y los abióticos son, no sé, la luz, la temperatura y demás, y todo forma un conjunto de interacciones. Las interacciones pueden ser comer, comerse depredación, parásitos y demás. Entonces todo eso conforma un ecosistema, y podemos tener ecosistemas más chicos, ¿no? Un ecosistema de laguna, un ecosistema de sabana o terrestre, y todo conforma la biodiversidad en general, ¿no? Cuando ven tipos de ecosistemas, hay muchísimos. Los más básicos son los terrestres, que están en tierra, los acuáticos, que tienen que ver con ríos, lagos, océanos, y algunos que se conocen como mixtos, que pueden ser ecosistemas que se dan a lo largo de costas, manglares, o los que están hoy más en boga son los humedales, ¿no? Que son ecosistemas mixtos, que hay parte de tierra firme, parte de tierra con base de agua y demás. Después otro concepto nuevo que está apareciendo, que todavía no es como una discusión si es un ecosistema o no, es estos sistemas que aparecen como urbanos, periurbanos, y este nombre nuevo, que es el ruro-urbano, que todavía está bastante discutido, pero es esto que se nos da ahora a nosotros, ¿no? Algunos ya llamamos a lo que pasa en una ciudad como un ecosistema urbano, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar a Ciudad de Corrientes como un ecosistema urbano donde hay personas, hay una matriz de factores abióticos que tienen que ver no solo con la temperatura, la luz y demás, sino también construcciones, cables y demás, y además hay vida silvestre, ¿no? Hay monos, pájaros, zorros que se meten en la ciudad, y conforman un ecosistema nuevo, que todavía estamos estudiando, y todavía son sistemas que varían de lugar a lugar, no son tan fáciles de definir y entender todas las interacciones que hay dentro. Y tenemos los sistemas los ecosistemas periurbanos, que son estos sistemas nuevos también, donde hay una mezcla de una actividad rural con una actividad de instalación, de urbanización, de gente que se va a buscar lugares y espacios nuevos, donde también se superponen vida silvestre, vida rural y vida urbana o semiurbana, dando una nueva situación de cosas. Otro concepto que es bastante nuevo y que en la ley de Yolanda está contemplado, que lo sepan, yo se los voy a mencionar, pero es esta nueva forma de llamar a las regiones, que es de ecorregión, que son áreas geográficas grandes que tienen características semejantes, por ejemplo, en clima, fauna, suelo, agua y demás. Argentina, como lo ven en el mapa, este mapa está sacado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el que estableció este mapa. Tiene 18 ecorregiones, algunas son específicas de Argentina, otras comparten con otros países, pero todas estas ecorregiones que tiene Argentina lo hacen uno de los países más diversos en regiones para el resto del mundo, ¿no? Es muy interesante que nosotros tenemos selvas, desiertos, y un montón de cosas y variabilidad de animales que lo hace muy particular. Corrientes también, si la ven arriba en el mapa, está atravesada por 4 ecorregiones, ¿no? Delta, Isla del Paraná, Iberá, que es bien específica de Argentina, es totalmente diferente a la ecorregión del Pantanal, que es parecida, pero no tiene características particulares. Tiene campos y malezales, y Espinal. Bueno,
Entonces, ahora lo que quería contarles un poco es por qué es importante conservar un ecosistema, ¿no? Dentro de este marco de conservar la biodiversidad, básicamente porque tiene servicios ecosistémicos. Después podemos discutir la filosofía de buscarle un valor o un servicio a un ecosistema para conservarlo, ¿no? Alguna gente dice, hay que conservarlo porque hay que conservarlo, porque bueno, tiene vida y demás, pero bueno, a veces uno tiene que establecer estas funcionalidades, es decir, bueno, tenés que conservarlo por esto y esto y esto, o porque te va a dar esto y esto y esto. Entonces, un ecosistema funcional mantiene ciclo de nutrientes, no sé si se acuerdan de sus colegios, ciclo del agua y ciclos de minerales y demás, permite la formación de suelos, producción primaria de comida para los animales herbívoros, polinización, bueno, la base de la producción alimenticia y cadena de mantenimiento de un montón de cosas. Y con esto puede regular el clima, inundaciones, enfermedades, purifica el agua todo el tiempo. Ya con la charla de Nacho hablamos de esto de control de inundaciones. El clima, bueno, depende el ecosistema, hay ecosistemas que atemperan el clima, o son más, generan microclimas y demás. Y enfermedades es algo nuevo, pero un ecosistema sano bloquea el ingreso de diversas enfermedades, que podemos hablarlo en otro momento, pero también es interesante este ecosistema para, por ejemplo, mantener afuera enfermedades que pueden entrar en una ciudad. Además, bueno, da comida, agua, madera y combustible. Imagínense no solo de ciudades como Corrientes, sino de ecosistemas de los que dependen pueblos más vulnerables. Y además tiene un sentido estético y cultural, ¿no? Puede ser histórico, espiritual, educación o recreativo, ¿no? Y todo esto promueve el bienestar general de la sociedad que convive con estos ecosistemas saludables. ¿Por qué? Bueno, hay un bienestar personal y psicológico de utilizar estos ecosistemas naturales. Uno puede acceder a recursos, previenen desastres, acceso a agua pura, acceso a comida saludable, refugio, salud, y permite relaciones sociales diferentes. Bueno, y con respecto a estos servicios, no tenemos que olvidar que la mitad del planeta todavía depende directamente de los recursos naturales para sus medios de vida. O sea, directamente utilizan, parece mentira, pero bueno, la mitad del planeta todavía saca recursos directamente de los ecosistemas naturales. O sea, no compra comida procesada, ni va a almacenes, ni demás. Entonces, mantener estos ecosistemas saludables a nivel global, manteniendo una biodiversidad estable, también te asegura la supervivencia de la mitad del planeta, ¿no? Y si no lo haces, te asegura un compromiso de salud y diverso para la mitad del planeta, ¿no? Más que nada, todos estos usos directos de los ecosistemas se asocian a personas más vulnerables, que pueden ser personas vulnerables dentro de nuestros grupos sociales, que tienen que obtener recursos directos del ambiente, o todavía grupos sociales que están aislados y que utilizan estos sistemas para subsistir. Yo hace poco estuve trabajando en el norte de Mato Grosso con, me olvidé el nombre de la comunidad, perdón, que soy viejo. La cosa que eran una comunidad que exclusivamente utilizaba 2 millones de hectáreas para obtener sus recursos, cazar animales y demás, rodeada obviamente de campos de soja en lo que es el Mato Grosso, el estado de Mato Grosso en Brasil. Y lo que fuimos charlando y descubriendo con otros colegas que trabajan ahí, era que los animales que comían, por ejemplo los monos que comían, o el agua que tomaban, estaba toda llena de pesticidas herbicidas. Entonces, esta es una forma, no necesitas por ahí, o sea, vos podés mantener 2, 3 millones de selva virgen para sostener a estos grupos sociales, pero igual no es así. O sea, los chicos de estos grupos empezaban, que nunca se habían contactado con los grupos rurales o los fazendeiros, empezaban a manifestar sintomatología de cáncer, y bueno, ese es el tipo de cosas que uno tiene que empezar a prestar atención. Los ecosistemas empiezan a degradarse, y empiezan a pasar, empezás a degradar, o sea, un ecosistema sano es productivo, produce comida, qué sé yo, hojas, animales, tiene un nivel de complejidad, de interacciones entre todos los animales que lo mantiene en equilibrio, y tiene resiliencia, que es lo importante. Resiliencia es que si vos tenés un ecosistema sano y se altera por algo, o sea, hay un incendio acá, o pasa algo por otra esquina, se va a recuperar.
Ahora, si vos lo llevas a un estado extremo, pierde esa resiliencia, ¿no? Entonces pierde esta capacidad de sostener funciones biológicas, y básicamente cuando llegás a un ecosistema que se llama ecosistema enfermo, básicamente está todo perdido para ese ambiente, ¿no? O sea, solo lo que puede resolver este ecosistema es una intervención, otra vez una intervención humana que trate de sanarlo. Es probable que si vos borrás a todas las personas de la Tierra, estos ecosistemas vuelvan a comenzar y a estabilizarse en alguna dirección. Pero bueno, eso no va a pasar. Ahora, déjenme leerle esto tiene mucho texto, pero se los puse para que les quede después en la clase que va a quedar subida ahí en el aula virtual, ¿no? Esto pasó en 1985, la Organización Mundial de la Salud manda a fumigar la isla de Borneo completa, que es una isla en el sudeste asiático, con un insecticida parecido al DDT. Ya no se usaba DDT porque había hecho estragos en África, entonces se estaba probando otra cosa. Entonces querían destruir el mosquito transmisor de la malaria, y en un momento, bueno, se mataron casi todos los mosquitos, claramente, porque eran mosquitos que nunca habían sido expuestos a este insecticida. Lo que pasó es que este insecticida mató, obviamente, a un montón de insectos domésticos, como moscas o cucarachas, que origina la desaparición de unos lagartos que se alimentaban de ellos, que murieron todos envenenados. Después, además, se murieron todos los gatos, que se comían a los lagartos, gatos que se habían hecho medio salvajes, y gatos felinos que comían lagartos, y empezaron a subir el número de las ratas domésticas. Lo que hizo que volviera a aparecer peste bubónica por las pulgas que parasitaban las ratas. Entonces, el insecticida también mató a las avispas que se alimentaban de una oruga, que también se usaba para armar las casitas, que intervenían, eran un factor importante en una paja que armaban ahí para armar las y se la comieron, se quedaron sin techos todos en las casas. Suena gracioso, pero la velocidad fue muy rápida. En 10 años tenían peste bubónica, la gente sin techos, lleno de ratas y demás. Entonces, esto es para que se vea cómo vos intervenís en un ecosistema de una manera, sin entender cómo funciona y demás, pero es un ejemplo de lo rápido que puede variar, ¿no? Vos trataste de controlar una cosa que era una interacción estable en el medio de una red, y sin darte cuenta, en un país que tenía población vulnerable, metiste peste bubónica, los dejaste sin casas, ¿no? La crisis fue mucho peor, porque después aparecieron orangutanes con insecticida además, y demás, ¿no? Entonces se produce, bueno, este efecto de bioacumulación, que es nada más bueno. Y ahora para que tengan, esto es solamente un ejemplo, y hay miles de ejemplos de estos, ¿no? Si buscan por el mundo, en Argentina también hay ejemplos de uso de insecticidas para matar depredadores en Patagonia, o ahora que se usó para matar conejos en Tierra del Fuego. Y bueno, a veces son situaciones desesperadas que se toman sin convocar a comités de expertos, ¿no? Que te pueden decir, che, guarda que si pones esto pasa esto y demás. Pero esto muestra qué vulnerables son los ecosistemas y qué fáciles son de modificarlos rápidamente. ¿Cuáles son los esfuerzos que se hicieron para conservar la biodiversidad? Bueno, existe, como contaba el video, este convenio sobre la diversidad biológica, que fue establecido en 1992, que es un acuerdo global que es el primero en abordar los problemas, obviamente tarde, pero bueno, se hizo, para ver cómo tratar de conservar la variabilidad genética, las especies y los ecosistemas en la Tierra, ¿no? Entonces, los objetivos de este convenio, que tiene a muchos países firmantes ya, no todos, pero muchos, es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. Y esto lo van a escuchar bastante repetido en los ODS y demás, justa y equitativa, porque lo que pasa es que, más allá de una distribución desigual de recursos a nivel planetario, el uso de los ecosistemas y la explotación de estos sistemas naturales tiene consecuencias que no son equitativas para todo el planeta, ¿no? Porque si viene una empresa a hacer una explotación a un lugar donde hay materia prima, en el sur, y deja un ambiente contaminado, y se va con un producto que es bueno para elevar el nivel de vida en su país de origen, vos decís, mirá qué bueno esto que hizo, por la gente que vive en Dinamarca, pero mirá lo que hizo por la gente que vive en Uruguay. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, aquellos países que no tienen en cuenta esta asimetría en cuando autorizan la utilización de sus recursos,
con respecto a la gente que vive cerca de esos recursos no utilizados, también estaría empezarían de a poco a violar este tipo de acuerdos, ¿no? Lo que tiene este convenio de diversidad biológica, que lo que estableció que iba a haber una conferencia de partes, que es el máximo órgano de este convenio, que se reúne todos los años en diferentes países. El año pasado se reunió en Escocia, se reúnen los presidentes de todos los países, ministros de Ecología, Ambiente, Economía, de empresarios y demás, y tratan de ponerse de acuerdo de cómo tratar de preservar la biodiversidad del planeta. El de Escocia el año pasado fue un fracaso, ya se sabe, para los que están en tema no se resolvió nada, y este año va a ser en Egipto, en noviembre creo, por ahí, donde ya va a haber otra conferencia de las partes, que se van a reunir otra vez a discutir cómo salvar el planeta mientras el planeta queda destruido. Y fíjense, este año, hace poco nos comentaron que el principal sponsor de esta conferencia va a ser Coca-Cola, que es la responsable de mal uso de recurso hídrico, y bueno, y una serie de cosas que es como una paradoja, que es como casi una broma para la gente que está preocupada por la conservación de la biodiversidad. De acá salen dos protocolos importantes de este convenio, que es el protocolo de Cartagena y Nagoya, que son los protocolos que todos los que trabajan en ambiente y en recursos naturales deberían conocer. Uno tiene que ver con el protocolo de Cartagena, con el uso de transgénicos, ¿no? Más allá que todavía no sabemos los efectos de los transgénicos en la salud de las personas en el futuro, sí sabemos que la introducción de semillas y plantas transgénicas en ambientes naturales pueden producir diferentes problemáticas, ¿no? Como desaparición de semillas nativas, o resistencia a pesticidas, de malezas y demás. Bueno, un sinfín de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado cuando, más que nada, esto tiene que ver con el movimiento entre países, o sea, no se meta dentro de un país a decir que está bien y que está mal. No, Argentina acaba de desarrollar el trigo HB4, que es resistente a uno de los peores pesticidas que se ha creado, peor que el glifosato, y se autorizó. Y ahora se autorizó la venta de ese trigo a Brasil, y bueno, esto en teoría violaría el protocolo de Cartagena, pero bueno, qué sé yo. Habría que sentarse a pensar, pero son cosas que todo el tiempo, o sea, que existan estos convenios, estos protocolos, no quiere decir que se cumplan las cosas, sino que son herramientas que tenemos nosotros para tratar de pedir que se cumplan cosas mejor. Y está el protocolo de Nagoya después, que también es importante, que tiene que ver con el uso de recursos genéticos y proteger los recursos genéticos de cada país, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora quiero exportar muestras de lobito de río a Estados Unidos para hacer un estudio, tengo que pedir una serie de permisos para que se aseguren que todo el material genético o todo lo que salga de esa especie que es autóctona en nuestro país, si se descubre algo que puede ser utilizado y patentado, eso que se obtiene de ganancia va a quedar para el país también, ¿no? Entonces es un poco proteger los recursos de cada país en forma equitativa, como decíamos antes. Esto históricamente llevó a que en Aichi, que era un pueblo de Japón, se establecieran metas para proteger la diversidad biológica del planeta, que eran metas establecidas para 2020, que no se llegaron a cumplir. Entonces después se crearon los ODS, que son metas, objetivos de desarrollo, vamos ahora a verlos un poquito, que son objetivos que cada país que firma quiere cumplir para que en el 2030 la biodiversidad esté en equilibrio, conservada y demás, pero hoy sabemos que no se van a cumplir. O sea, dentro de poco va a haber una conferencia de las partes donde se va a pedir que se extiendan hasta el 2050. Argentina tiene una estrategia nacional sobre biodiversidad. Esto no voy a contar mucho más porque lo pueden bajar de las páginas del ministerio, pero es importante porque a nivel nacional estamos enmarcados con un montón de objetivos hace tiempo, que es esta estrategia que consiste en la formulación e instrumentación de políticas, iniciativas normativas, procedimientos que de forma coordinada promuevan un mayor conocimiento de los bienes y servicios ambientales, la conservación y protección de la biodiversidad y su utilización en un marco de desarrollo. Esa es la forma urgente de vender, digamos. ¿Qué es lo correcto y qué es lo que yo tendría que decir a vos para vender? Porque vos acá lo que vas a vender es el valor de lo que vale lo construido.
Porque vender un terreno fiscal... Matías, tenés el micrófono abierto, me parece. Bueno. Entonces, se llegó a esto. Lo último que tenemos es estos objetivos de desarrollo sostenible, que yo lo que quiero contar más o menos cómo cada uno de estos objetivos fue relacionado con la conservación de la biodiversidad, que es lo que tenemos que pensar de nuestros lugares de trabajo, de nuestras ciudades y demás. Entonces, el primero es el que tiene que ver con el hambre cero, o el segundo, perdón, el primero lo vamos a tocar. ¿Y por qué es importante la biodiversidad con esto? Porque la biodiversidad sostiene la seguridad alimentaria y mejora la nutrición de, como dijimos antes, más de la mitad del planeta, o casi todo el planeta. Todos los sistemas de alimentación dependen de los servicios que dan los ecosistemas, agua, tierra y demás. La diversidad genética es algo que también se trata de promover y proteger, porque la diversidad genética permite, esto de que estamos ahora atravesando, de que hay grandes empresas que nos venden semillas sin variabilidad, que vos te venden una semilla resistente a diferentes insecticidas que ellos te venden para que uses, pero que no dan flor, o sea, no dan flor para que vos estés siempre enganchado en la compra de semillas. Lo que terminás haciendo es homogeneizando un sistema y no permitís que haya resistencia, adaptación y demás. O sea, vas a quedar dependiente de sistemas de producción que no son sostenibles, ¿no? Y entonces, bueno, lo importante es que uno quiere preservar la biodiversidad, porque todavía más de la mitad del planeta, y gente todavía en la Argentina, ¿no? Ustedes van a Chaco o diferentes lugares, hay gente que caza para comer, busca frutas y demás, lo que se dice carne de monte y demás, y eso hay que preservarlo. Salud y bienestar, otro objetivo de la ODS, otro objetivo también, casi 1 de 4 muertes al año tienen que ver con factores de riesgo ambientales, son problemas ambientales. Hay muchas plagas y enfermedades que son consecuencias directas de perturbaciones de los ecosistemas, básicamente el COVID fue una, así que no tenemos que ir a muchos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero si el COVID-19 no alcanza como un buen ejemplo, no sé qué más podemos contar, ¿no? También muchos medicamentos son obtenidos todavía a partir de ambientes naturales, y es una gran pelea. Por eso salió esto del protocolo de Nagoya, porque lo que pasaba estaba concentrado más que nada en empresas que se querían llevar plantas y después sacaban un pedacito de la planta o un gen que servía para producir un medicamento y decía, el gen es mío, la planta es tuya. Y era confuso, no. Todo lo que va dentro de la planta del gen es del país donde se sacó, y entonces va a tener que, esos laboratorios tendrían que pagar a los países donde se obtuvieron parte de las ganancias, ¿verdad? Otro objetivo es educación de calidad. Bueno, esto es básico, y creo que hoy la ley de educación ambiental que está dando vueltas por ahí es una buena respuesta. Si uno no transmite esto a través de la educación, la biodiversidad no va a ser protegida. El de igualdad de género, que el de igualdad de género siempre es un objetivo de la ODS un poco más complicado para comprender. Yo no digo que sea complicado para todos, pero a veces genera más discusiones de las necesarias. Pero la idea en esta parte que tiene que ver con la biodiversidad es que las mujeres en general cumplen un papel vital en la gestión de recursos biológicos, ¿no? en los ambientes naturales, y se ven afectadas por eso desproporcionadamente si se pierde diversidad biológica. Entonces, cuando vos degradás un ecosistema, y entonces, no sé, es más difícil conseguir comida, fruto, cuidar la huerta, o lo que fuera, agua, generalmente en casi todos los grupos sociales, de las 52, 50 y pico de sistemas sociales que hay en el planeta, son las mujeres las que tienen que dedicar más tiempo para buscar estos recursos. Entonces, cuando vos las exponés a la búsqueda de recursos más complicados, las expones a situaciones peligrosas, ¿no? Piénsense también en África, en diferentes lugares donde pueda haber ambientes naturales más peligrosos, o ambientes más con problemas cívico-militares y demás. Y además, cuando una mujer o una niña tiene que invertir más tiempo en conseguir un recurso que se está haciendo escaso, le sacás posibilidades de invertirlo en otra cosa, no sé, en educación o otro tipo de actividad. Entonces, la pérdida de biodiversidad también afecta desproporcionadamente a las mujeres a nivel global, desproporcionadamente con respecto a lo que afecta a los hombres. Obviamente a los hombres también los afecta, pero estamos hablando de este problema puntual.
El agua, bueno, el agua es otro de los objetivos a conservar o de preocupación para el 2030 y pronto para el 2050. Ya el otro día Nacho Contreras habló de este tema, ¿no? La importancia de los humedales y los bosques y demás para sostener los suelos, para que no haya inundaciones. Esta foto es una foto de la playa de Corrientes, acá en la playa de Arasatí, que si ustedes ven, cada tanto, si siguen en Google Earth y demás, cada tanto sale, el agua esa está contaminada, y es algo para prestar atención, ¿no? Y el agua es un problema grave, ¿no? El agua se está acabando en el planeta hoy, el agua potable, el agua dulce se está acabando, y los sistemas productivos a los que estamos expuestos, lo que se llama el agronegocio, la agroindustria y demás, utilizan más agua de la que los sistemas tienen, porque las diferentes modificaciones genéticas permiten establecer cultivos, por ejemplo, en zonas más áridas. Permiten poner plantas en zonas con menos agua, pero necesitan agua igual. Entonces empiezan a sacar más agua de la que el sistema empieza a sostener, y lo que se supone que en unos, estaban diciendo en las últimas reuniones, unos 40, 50 años, iba a faltar el agua potable a nivel global en muchas zonas, iba a empezar lo que se llama una guerra por el agua, ¿no? Que es, más allá de afectar a la biodiversidad per se, la falta de agua, ¿no? Porque no solo afecta a un cultivo, afecta a todo lo que necesita agua, árboles, animales y demás, iba a haber desplazamientos de gente en búsqueda de agua. Desplazamientos masivos solo, ¿no? También acá, fíjense, en este gráfico lo que ven es por continente el incremento de inundaciones extraordinarias en los últimos años. Se ve que han subido muchísimo. Esto tiene que ver un poco con el cambio climático, pero con la pérdida de ambientes que contenían las inundaciones. Esta biodiversidad que nos ayudaba a mantener y controlar las inundaciones en general en diferentes lugares. Lo último que tengo, esto también del agua. El agua también se contamina, se mantiene mal, empieza a haber muerte de peces, que en algunos lugares son recursos alimenticios, en otros no, y empieza a hacerse cada vez más complicado obtener agua potable, ¿no? Cada vez hay que invertir más plata para que el agua sea potable, y muchas veces sabemos que no se llega ni poniendo toda la plata. Y ahora acabamos de tener un brote de cólera en Madagascar, otra en el sudeste asiático. O sea, estamos como, en este caso es como, no quiero decir como la Edad Media, pero tenemos brotes de enfermedades que tendrían que estar controladas hoy a nivel masivo, ¿no? Con mucha mortandad hoy, que por ahí en Argentina no nos llegan por suerte, pero bueno, hay que prestar atención a nivel global también. Bueno, esto sabemos, el agua es fundamental, hay problemas de saneamiento. Fíjense, esta foto de la izquierda es un barrio de México, con problemas de saneamiento, agua contaminada, y el otro es una foto acá de Corrientes, ¿no? Con problemas similares. O sea, a veces yo esto para llevarlos de lo global a lo local, ¿no? O sea, no hay que ir muy lejos para darse cuenta que tenemos problemas que atender si queremos preservar la biodiversidad y demás. Otro de estos objetivos es la energía esta asequible y no contaminante. Hay mucha gente todavía en el mundo que usa madera, carbón vegetal, o produce carbón para vivir, calentarse y cocinar, y necesitamos tratar de ir entre uno y lo otro, ¿no? Empezar a usar energías más amigables con el ambiente, analizándolas bien, ¿no? Los efectos y de lo que vamos a utilizar, y después también tratar de preservar tradiciones culturales y poder mantener cierta biodiversidad, porque otros grupos puedan seguir utilizando las formas tradicionales de consumo de energía. Con respecto al trabajo, otros objetivos que tienen que ver con mantener la biodiversidad, también la biodiversidad da mucho trabajo, eso no hay que ir muy lejos. Acá en Corrientes, Iberá es un ejemplo de que se puede generar trabajo preservando la biodiversidad, pero también tiene que ver con agricultura, pesca, industria energética, producción de diferentes cosas. Mantener la biodiversidad sana es importante. Y con respecto a industria, innovación e infraestructura, también lo que se habla es de la infraestructura verde, ¿no? Si vos, por ejemplo, sostenés, acá no tenemos, pues sostenés arrecifes de coral o un manglar sin modificarlo,
vas a evitar que haya erosión en una costa o que haya inundaciones y demás, y no tenés que hacer una barricada de cemento, ¿no? Lo mismo dentro de una ciudad. Si vos, como contaba Nacho, mantenés por lo menos algunos arroyos a cielo abierto, con con los cuidados del caso, o mantenés líneas, áreas verdes dentro de una ciudad y demás, podés controlar un montón de cosas y te ahorrás un montón de dinero en infraestructura, de mantener. O sea, con un cinturón verde de árboles se ahorran un montón de plata y un montón de otras cosas de salud y demás. Con respecto a la desigualdad de distribución de recursos, está claro que cuando hay una pérdida de diversidad biológica, las poblaciones vulnerables son las que quedan más expuestas a esta pérdida de biodiversidad y son las que empiezan a ser más afectadas porque empiezan a usar el suelo en forma desordenada. Por ejemplo, acá vemos este establecimiento de casas en el Pirayuí. Empiezan a establecerse en forma desordenada, empiezan a mandar material contaminante al río, al Pirayuí. Por ahí lo estuvimos con Nacho riendo, sacan agua del río para cocinar, y se hace una mezcla de un uso y una mala gestión del lugar, que es porque, bueno, en este lugar, en el arroyo Pirayuí, debería haber una línea de árboles que lo acompañaba todo, y está todo deforestado y destruido por, bueno, años y años de gente que se movió, vino y usó, pero produjo primero que hubo que canalizar un río, ¿no? Fuertemente, con cemento, y después promueve esto también, que la gente tenga espacio para instalarse. Entonces, si vos no conservás la biodiversidad, no reducís la desigualdad, sino que la intensificás. Con respecto a las ciudades, que tiene que ver más con nosotros, que es otro de los objetivos de desarrollo sustentable, hacer ciudades amigas del medio ambiente, por ahora las ciudades son los lugares que más gente va al contrario de muchos libros de ciencia ficción, cada vez va a haber más gente en las ciudades, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y los ecosistemas que están alrededor y la diversidad que está alrededor es la que los sostiene como una estructura más o menos saludable, ¿no? Hasta que podamos entender de generar un ecosistema urbano de alguna manera especial. Básicamente una ciudad tiene esto, ¿no? Tienen estos factores que afectan a la vida dentro de una ciudad. Ahí dice espacios verdes y azules, dice espacios azules porque tienen que ver con el agua. Y obviamente las ciudades saludables tienen que tender en el tiempo a disminuir la contaminación, disminuir los ruidos, promover lugares donde haya actividad física, recreación psicológica o espiritual, espacios naturales, como la reserva esta de Santa Catalina, estas que se está generando en el sur, o parques, y hacer un control así de la temperatura, porque las ciudades en todo el mundo tienen este problema de alta temperatura, poca escorrentía, inundaciones. O sea, Corrientes no es un ejemplo de un crecimiento desordenado de ciudad, es uno más de los que hay en todo el planeta, ¿no? Fíjense, nosotros habíamos propuesto con Nacho un sistema de corredores. Acá se ve la reserva de Santa Catalina, ¿no? Y habíamos planteado un sistema de corredores todos costeros, después por el borde de reservas periurbanas hasta Laguna Brava y de vuelta hasta el Perichón. Que acá ven que, por ejemplo, el Perichón tiene bosques pintados de rojo, o sea, son bosques que nadie los puede tocar jamás. Entonces, sería interesante, ¿no? Y después atravesar la ciudad por corredores verdes. Fíjense que si ustedes se mueven de la 3 de abril hacia el sur, no hay plazas. No hay ni una plaza. Hay algunos terrenos tomados por clubes, pero no hay plazas. Entonces, si ustedes quieren hacer una preservación de la biodiversidad de aves o de lo que fuera, animales, es imposible que pase acá, no va a pasar nunca. Entonces, y que traiga todos los beneficios otros que dijimos, ¿no? De agua, salud y demás. Entonces, esta planificación de corredores, que bueno, se venía trabajando con Alejandro Cristiá y Gonzalo y demás, es una idea que ojalá se pueda cumplir. Y acuérdense también que para armar un corredor no necesitas tener un montón de reservas, áreas protegidas. Podés tener bulevar de árboles, plazas, clubes, universidades, qué sé yo, un campo de golf, si querés, para alguna gente. O sea, todo eso puede formar un corredor verde que ayuda a la ciudad, a una ciudad a ser un ecosistema urbano más sustentable en el tiempo. Es solamente sentarse, pensar y tratar de conectar algunas cosas que están y generar algunas cosas nuevas también. Bueno, esto también otro que tiene que ver con la biodiversidad es el consumo, ¿no? ¿Qué consume la gente? ¿Cuánto consume los recursos naturales?
Y bueno, los sistemas que hoy hay de consumo no son sustentables en el tiempo, la generación de basura asociada, la comida que comemos, o sea, es algo que hay que revisar todavía. Y lo interesante que lo que quiero mencionar con esto es que son objetivos que se han puesto en el 2015 para el 2030, y que nunca cambió nada, o sea, no vamos a poder llegar, o sea, no, el planeta no cambió, entonces, por eso todavía se mantienen los mismos. El objetivo de acción por el clima es el cambio climático, no voy a hablar mucho de esto, el cambio climático está pasando y está trayendo un montón de efectos que afectan, por supuesto, la biodiversidad, ¿no? Los animales y las plantas, las plantas van desapareciendo de lugares, los animales se van corriendo de a poco a lugares más fríos, o se van subiendo hacia montañas, se van desplazando de una forma muy lenta, pero la gente que lo está siguiendo va viendo, ¿no? Por ejemplo, hay un desplazamiento de animales ahora del norte de Brasil, no, del sur de Brasil al norte de Uruguay. Entonces Uruguay, por ejemplo, tiene mamíferos que nunca había tenido antes, ¿no? Y están contentos, pero lo que pasó es que la destrucción del ambiente y el calor hace que muchos animales bajen a tratar de ubicar un ambiente parecido al que vivieron siempre. Y es una cosa milimétrica que está pasando, pero hay que prestar atención. La vida submarina me va a tocar mucho porque estamos en Corrientes, pero es un sistema que para muchos lo sostiene y que está desapareciendo en la velocidad también. Justamente esta semana fue reportada una muerte masiva de ballenas francas en Península Valdés, asociadas a marea roja, pero este pico de marea roja, que es hídrica, está asociado a contaminación y calentamiento del mar. Entonces, también, o sea, la repercusión es como masiva, en cada ángulo que miren, la biodiversidad está siendo afectada. Los ecosistemas terrestres, que son los que están más cerca nuestros, tienen problemas, obviamente, no tenemos que ir muy lejos para ver lo que pasan, ya pasamos los incendios, la diversidad de plantas también está disminuyendo por la introducción de plantas transgénicas y demás, y está afectando a las plantas nativas también. Fíjense, todas esas áreas marroncitas que se ven en el mapa son áreas cultivadas del planeta. Muchas de las que no están cultivadas no quiere decir que no sean cultivables, quiere decir que son desiertos todavía. Por ejemplo, ahora en Chaco, en la parte de Chaco seco, donde va a andar bien el trigo HB4, se está autorizando la deforestación de un pedazo de Chaco seco que nadie tocaba porque no se podía poner nada. Y ahora son 200.000 hectáreas que se van a deforestar porque puede haber estas plantas transgénicas. Entonces no van quedando rincones, ¿no? Y si ven los frentes de deforestación a nivel mundial, ¿no? O sea, todo donde hay bosque hay deforestación, en rojo son los peores, y acá ven en rojo en nuestro país, después del Amazonas, la segunda región que más deforestación ha sufrido es el Chaco, que llega hasta nosotros acá adentro, ¿no? Llega hasta Empedrado, bueno, hasta esta zona es Chaco húmedo. En este gráfico es para que vean, por eso es un poquito más complicado, pero fíjense, van a ver acá, en este eje, el número de extinciones de especies por cada 1000 años. O sea, cuántas especies de animales sin plantas se extinguían cada 1000 años, por diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, hace millones y millones de años que solo había vida en los mares, si cambiaba el nivel de sal en el agua, muchas especies morían. Si cambiaba la temperatura del agua, muchas especies morían, por acciones de que estaba cambiando la atmósfera y demás. Entonces, hace mucho tiempo se extinguía una cada 1000, una especie cada 1000 años se iba extinguiendo, ¿no? Como hablamos de millones de años, son muchas. Después, en el tiempo más reciente, que estamos hablando de 300 millones de años, hasta los 65, que son la extinción de los dinosaurios, había un poco más, hay una desaparición de 100 especies cada 1000 años, ¿no? Más que nada acentuada por lo que pasó con los dinosaurios, que desaparecieron un montón de especies a la vez, pero porque cayó un asteroide. Ahora, esto es lo que nos pasa ahora, ¿no? Se están extinguiendo 10.000, hoy entre 1000 a 10.000 especies cada 1000 años. Hoy. Y está modelado que va a pasar eso de especies, que nunca hubo una tasa de extinción tan grande de especies en la historia del planeta. Nunca. Y es todo actividades. Esto es otro concepto que deberían tener, que es el de vórtex de extinción, que esto es esto básicamente, es una especie de torbellino así, donde si empezamos acá,
por ejemplo, la degradación o pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y demás, o la introducción de especies exóticas, que ahora vamos a ver qué es, lo que produce es que las plantas y los animales sufran aislamiento, entonces no se puedan encontrar para reproducir, fragmentación o de botella, quiere decir que quedan muy poquitos, y cuando quedan muy poquitos animales les pasa esto. Son todos tan parecidos que pierden variabilidad entre ellos y están más expuestos a enfermedades. Es como que queden muy pocas personas y terminemos todos siendo cazándonos entre primos, hermanos, entonces van a surgir más susceptibilidad a enfermedades y demás. Cuando pasa esto, cuando empieza a perderse biodiversidad y empieza a haber más cosanguinidad, empieza a haber cada vez más baja supervivencia y menos capacidad de adaptación, porque no hay variabilidad en las especies, se van a extinguir, y después viene animales. Para esto no para nunca. Y se va haciendo una espiral que tiene este gráfico de un programa de computación que usamos para estimar esto, que es el vórtice de extinción. ¿No? Es una especie de espiral que empieza a quedar así y no termina más que en una extinción futura de cada vez más especies. Bueno, ahora estamos atravesando estos vórtices de extinción en muchos ambientes, y es como, nada, es una situación un poco, cuando entendés la complejidad de estos ecosistemas, es una situación un poco más complicada de aceptar, porque no sabes cómo cambiarla. Para terminar, los últimos dos ODS, uno es el de paz, justicia, instituciones sólidas. Esto es diversidad porque hay delitos ambientales como el tráfico ilegal de especies, la caza furtiva, pesca ilegal, comercio ilícito de madera o árboles, que tienen que ver con una disminución de la biodiversidad permanente. Entonces, esto crea un entorno para que haya crimen organizado y financiamiento de terrorismo y grupos armados no estatales, que puede ser exagerado para nuestra historia en Argentina, pero tienen que imaginarse que después del tráfico, el principal negocio es traficar animales y armas. O sea, la cantidad de plata que se mueven en connivencia con drogas y de fauna es increíble, y por eso se amerita todos estos lugares. Es mucho más intenso en áreas selváticas, donde es más diversidad de especies, y mucho más problemas también, ¿no? Y también vos tenés conflictos que surgen por recursos naturales que pueden llevar a situaciones de violencia, ¿no? En varios lugares del planeta pasa esto. Argentina todavía no está atravesando esto, por suerte, pero por ejemplo Colombia, México, hay gente que sale a discutir, che, me están sacando el agua, o mismo Brasil, ¿no? Me están sacando el agua, me están sacando esto, y viene la policía, y dice no quemen, reprimen, y empieza a haber situaciones de violencia por problemas ambientales que antes no había. Entonces, lo último que propone la ONU es esto, ¿no? Bueno, hay que hacer alianzas entre entidades gubernamentales, dentro de los gobiernos, con otros gobiernos, en regiones, ONGs y demás, para tratar de cumplir todos estos objetivos de desarrollo sustentable y así poder conservar la biodiversidad. Bueno, esto les comenté recién, estamos en lo que se llama la sexta extinción masiva. Hay un órgano de la Convención de Biodiversidad que hoy se llama el IPBES, que es el Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicio de los Ecosistemas, que hoy está presidida por una argentina, que está en la ONU, y que es como una plataforma que todo el tiempo está vigilando la pérdida de biodiversidad, generando propuestas y demás. Y bueno, ellos acaban de, en un documento, publicar que es una extinción como nunca vista, que la pérdida de biodiversidad es tremenda, y que va a afectar en formas todavía que no entendemos a los diferentes ecosistemas de los cuales nosotros dependemos todavía para vivir. Nosotros todavía no nos independizamos del agua o de los cultivos y demás. ¿Qué podemos hacer para conservar los ecosistemas? Bueno, nada, primero, uno importante es concientizar, como decíamos, pero después también pensar en áreas protegidas, como esta propuesta que tiene la Municipalidad de Corrientes con Santa Catalina, que sería una cosa increíblemente como ejemplo a nivel de ciudad también, ¿no? Generar estas zonas de amortiguación. Las zonas de amortiguación son alrededor de una área protegida, vos tenés un área donde, o sea, no es que vos pasás un alambre por área protegida y decís acá rompemos todo, acá no.
La zona de amortiguación es como un degradé, donde la protección no es tan intensa, pero ayuda a proteger a la protegida en sí, y también ayuda también a esta interacción con la sociedad, y que vaya entendiendo qué pasa, por qué proteger y demás. También aprovechar una propuesta que ha surgido también desde la ONU y desde el IPES, es aprovechar tierras que están sin querer, queriendo, siendo conservadas por pueblos indígenas o comunidades locales, y tratar de transformarlas en algún tipo de área protegida nueva, porque bueno, tampoco puede ser una protegida estricta, porque no le puede decir que dejen de explotar. Bueno, como dijimos antes, establecer corredores biológicos es fundamental. Corredores biológicos entre áreas protegidas, pero a nivel, como les mostré, dentro de una ciudad, empezar a generar este tipo de conectores muy fáciles. O sea, son fáciles de pensar, pero entiendo que son difíciles de implementar, ¿no? Pero bueno. Otra cuestión era lo de ver lo de las especies invasoras. Hay un problema de especies invasoras a nivel global. Esas son especies que empiezan a desplazarse o ser introducidas por gente sin querer, se trae una mascota acá, la suelta, y lo que hacen esas especies invasoras es desplazar animales y plantas de los lugares, animales y plantas nativos los empiezan a desplazar. En Argentina tenemos muchas, estas son algunas, y son muy difíciles de trabajar. Son muy difíciles de trabajar, o sea, parece mentira, pero si vos querés extinguir una especie, es imposible, a propósito. Si la querés extinguir sin querer, la extinguís. Y esto es un problema, pueden investigar por ahí especies invasoras, y es un problema grave. Y también el manejo, ¿no? Porque tampoco es, yo te digo, bueno, el ciervo axis es una especie invasora y no vamos a ir a golpearle con un martillo. Hay un video dando vueltas ahora de una gente con un martillo pegándole unos ciervos. Tampoco es eso, ¿no? Es generar planes de manejo, en este caso a nivel más provincial o regional. A nivel individual podemos hacer muchas cosas para conservar la biodiversidad, ¿no? Obviamente estas son pequeñas cosas que ustedes la habrán visto, las practican, que es esto de reciclar, no comprar animales silvestres, reciclar, qué sé yo, trabajar con la gente en educación y demás. Eso obviamente es a nivel individual. Lo que hoy sabemos que esto no alcanza, que si queremos conservar la biodiversidad a nivel global o los ecosistemas a nivel de corrientes, necesitamos ir más allá de los individuos, empezar a trabajar en conjunto, como esta propuesta que salió de la municipalidad en general. Ahora están saliendo propuestas estas de trabajar en conjunto con las reservas y demás, que es eso, ¿no? Empezar a, entre los diferentes actores sociales, generar propuestas para mejorar la situación. Lo último era esto, la huella de carbono, que era un concepto que también deberían tener después de esta charla, que es como cuánto vos, con tus actividades normales, aportás al calentamiento global, a los gases invernaderos y a disminuir la biodiversidad, ¿no? Se mide de diferentes maneras, ¿no? Yo les dejé en el aula virtual, hay unas calculadoras que ustedes pueden poner lo que hacen en su vida diaria y les van a decir cuánto es su huella de carbono. Aquí hay un ejemplo de un auto, ¿no? Un auto solo tiene un montón una huella de carbono directa, que es, no sé, quemar combustible y demás, e indirecta. Nosotros también, o sea, no existe actividad que nosotros podamos hacer que no tenga un efecto sobre la biodiversidad y los ambientes. Lo que sí podemos hacer es tratar de, una vez que entendemos el impacto que hacemos, tratar de disminuirlo o armar instituciones que hagan eso, ¿no? Entonces se llama huella de carbono porque viene de este ejemplo, ¿no? Que es, si vos tenés un pie, todas tus actividades que haces repercuten en lo que sería la biodiversidad y demás. Bueno, para ir cerrando, les quería mostrar este video de cómo podemos generar un cambio. Esperen que saco esto. Ya voy a ir cerrando ya. Son necesarios y urgente una revolución. Paren, antes le quería decir, esta es Yolanda Ortiz, la de la ley, porque si no le va a parecer que es Tita Merelo y no. Esta es Yolanda Ortiz diciendo una de sus últimas entrevistas, hablando de cómo generar un cambio para preservar la biodiversidad. Necesito ayuda, chicos. Martín, fíjate cuando desplazás el mouse, te tiene que aparecer como un play chiquito abajo. Sí, pero como tengo el puntero, no me sale. Fíjate, ¿no tenés la opción de despuntear? O si no, Martín, lo que podés hacer es
cambiar la opción del PowerPoint, la opción del Ah, librito, ir a la aquí opción del abajo, librito para que te desaparezca el puntero. claro, eso, Volver a hacer. abajo, no, abajo donde aparece el lapicito y demás, hace clic en el lapicito para que te dé. Abajo a la izquierda. Ahí está. Ahí Gracias. está. Son necesarias una revolución mental. Cambiar las estructuras de la sociedad, para que debe estar en una sintonía armónica para dialogar los saberes y para construir ese mundo que debemos más humano y con más justicia social. Bueno, entonces, básicamente es esto. Esta es la predicción para el planeta de los últimos modelos. La temperatura va a seguir subiendo porque no se está haciendo nada para que no suba. Entonces hay que pensar globalmente, actuar localmente, ¿no? Actuar a nuestro nivel, en este, por ejemplo, como nivel municipal. Y bueno, entonces tenemos dos vías. O vamos a vivir en un planeta azul, o vamos a vivir, o nuestros hijos y hijas van a vivir con una máscara para poder ver la naturaleza que nosotros le vamos a dejar. Así que bueno, muchas gracias. Quedo disponible para preguntas o comentarios. Menos de Nacho. No. Pregunta. No, después voy a ceder mi protagonismo para que pregunten los demás. No, ahora preguntá, no te hagas el misterioso. Yo agrego algo para comentarlo. En unas encuestas que estamos haciendo con la Fundación para un proyecto de prevención de incendios, una de las preguntas que hacemos es si hay un grupo de destinatarios de encuestas que son turistas, digamos. Entonces preguntamos si creen que lo que hacen en su casa en otra provincia va a impactar o no en una reserva acá o en un parque nacional acá, o incluso para un ciudadano de Corrientes, digamos, si cree que lo que hacemos en nuestra casa impacta o no en este cambio climático que está haciendo que hoy en día el fuego como herramienta no sea lo mismo que hace años atrás en Corrientes. Nada, y esto que traías de esta comunidad en el Mato Grosso, creo que era, cómo, digo, podemos reservar un pedacito de naturaleza, pero si no integramos eso en nuestro día a día, en nuestra casa, en la manera en que pensamos la industrialización o la productividad del sistema productivo, como es lo mismo que nada, digamos. Eso quería traer. Sí, tal cual, es lo que decimos, es como la huella de carbono, ¿no? Esta idea de que vos no te das cuenta todo el efecto que podés producir sobre la biodiversidad con las acciones diarias que tenés. ¿Y alguna pregunta, alguno de los asistentes, además de Rosario? Yo me Están congelé, me tímidos parece. todos. Bueno, yo agrego un comentario ahí, Martín, que, a ver, para ahí justo Claudia Troncoso tiene un comentario también. Sobre plástico presente en leche materna, ¿eso tiene que ver con el agua contaminada? Pregunta. Sí, tiene que ver con el agua, o sea, no, tiene que ver con el agua contaminada, pero tiene que ver con los microplásticos, ¿no? Todo lo que uno usa de plástico, todo, la esponja, el detergente, va degradando microplásticos que son los que tienen menos de 5 milímetros de tamaño, y eso va al agua y empieza a recircular en todos lados.
Claro, incluso el saquito de Eh, té. Hoy se sabe que los saquitos de té o mate cocido y demás también generan microplásticos. Todavía no se sabe si eso genera algún tipo de impacto en la salud, pero sí están. lo que decían que nos comemos por año una tarjeta de crédito. No en gastar, digo, en tamaño de plástico. También en gastar, pero el tamaño de plástico, en teoría, el tamaño de una tarjeta de crédito, exactamente. Sí, como habían dicho en la clase Pero de la respuesta, residuos, el plástico no se degrada, sino que se desintegra en pequeñas, como decía Martín, en pequeñas partes de menos de, sí, lo que denominamos microplásticos, y al estar en circulación y no degradarse, terminan como alimento de otros animales de los cuales nosotros nos alimentamos, puede ser en el agua, pero es difícil aseverar que la presencia de plástico dentro de la leche materna sea por el agua contaminada. El nexo de causalidad, yo me pongo en papel de abogado, es muy difícil de probar porque hoy en día los estudios son más que nada estimaciones en base a evidencias encontradas, pero no podemos aseverar eso o tener la certeza de que sea por el agua contaminada. Pregunta Nora Sandoval, ¿cuán avanzados están los proyectos de corredores verdes en la ciudad de Corrientes? Y Nora, para bueno, eso responderte a contalo. eso, nosotros trabajamos con Martín y con Nacho justamente ellos en particular, en diseñar las propuestas iniciales de estos corredores, usando como epicentro a la reserva Santa Catalina al sur de la ciudad. Así como también cuesta implementar políticas vinculadas al arbolado y a la integración de la infraestructura verde dentro de la infraestructura de la ciudad, ¿sí? No es distinto con la cuestión de los corredores, porque no solo se trabaja con la necesidad de una deseabilidad política, sino que también la deseabilidad por parte de la comunidad. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que esos corredores no solo pasan por terrenos públicos o espacios públicos, sino que van a pasar por las veredas, ¿sí? Por las avenidas más importantes. Entonces, digamos, tenemos que, por un lado, aunar el criterio a nivel gobierno municipal de qué se quiere hacer y priorizar a los corredores. Y en segundo lugar, la implementación. Tengamos en cuenta que hoy en día, donde no hay formaciones boscosas o no hay árboles, y estamos hablando de proyectos que se implementan a largo plazo porque el árbol no crece en un año. Entonces son varios los inconvenientes que se presentan al momento de implementar este tipo de políticas. Perdón, Martín, vos nombraste un documental hoy cuando empezaste de Netflix y no sé si dijiste el nombre o no te acordabas. Espera que me fijo. Ok. Es de... Una vida en nuestro planeta, se llama. Gracias. Está en Netflix. Eso. Pero bueno. Es interesante porque muestra cómo será el planeta en el futuro y no está bueno. Bien, a ver. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario, aporte? Aprovechen ahora que los tenemos a Martín y a Nacho acá presentes. Igual nos pueden consultar, cualquier duda la pueden consultar por mail también, o como quieran, ¿no? Siempre quieran discutir. O cuando nos veamos, ¿no, Gonzalo? Si nos vemos. Exacto, cuando nos veamos, así es. ¿Hay alguna fecha de...? Sí.
Eh, estuvimos haciendo un poquito de malabares con las fechas, teniendo en cuenta que nos estamos acercando a fin de año. Y vamos a tener la última clase virtual, va a ser el martes que viene, ¿sí? 25 de octubre, con el tema de eficiencia energética y fuentes de energías renovables, ¿sí? Con el ingeniero Luis Vera. Y habíamos propuesto en principio hacer el 8 de noviembre un encuentro presencial en el mismo horario en el cual tenemos estas clases virtuales. Teniendo en cuenta que el 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal, por lo cual es asueto administrativo para el municipio, nadie va a querer ir. Entonces decidimos cambiar, y por una cuestión de disponibilidad de los espacios que vamos a utilizar, para el 1 de noviembre. ¿Sí? Un encuentro presencial de 3 horas, en el cual vamos a trabajar con una dinámica de taller, una forma de integrar un poco todos los conceptos que vimos. Como bien han visto en la clase que tuvimos hoy con Martín, Martín retomó la idea de objetivos de desarrollo sostenible, volvió a hablar del agua, que fue lo que dio Nacho en su clase, volvió a surgir la problemática de la contaminación, de los residuos, se habló nuevamente de huella de carbono y de huella ecológica, que es lo que vimos en el módulo de cambio climático. Entonces, todos estos 8 módulos que estamos viendo en la formación, todos están interconectados y tienen relación muy íntima entre sí. Y a su vez, cuando al momento de que implementemos políticas públicas del municipio, también vamos a ver que están todos los temas muy relacionados. No podemos hablar de arbolado sin hablar de infraestructura, no podemos hablar de residuos sin hablar de economía social, no podemos hablar de cualquiera de estas problemáticas sin tocar al menos una de las otras. Entonces la propuesta va a ser un taller integrativo en el cual, con una dinámica en la cual podamos, como bien dice la palabra, integrar esos conocimientos. Entonces, para el 1 de noviembre estaríamos cerrando oficialmente la formación de la primera edición de la formación Ley Yolanda. Pero esto, bueno, se les va a comunicar todo por escrito en el grupo de WhatsApp en principio y a través del aula virtual. Y a su vez, no sé si está Damián por ahí para consultarte respecto de las actividades cargadas en el aula. Parece que no está. Pero bueno, se cargaron. Acá sí, no, Ahí está, estaba muteado y no me di cuenta. Sí, gracias, el Damián. curso del profesor Félix ya está subido con la clase grabada. La de la señorita Rosario con, ¿cómo que se llama la otra chica? La actividad de Verena. Verena, ya están subidas, falta el cuestionario nomás que tenía que terminarlo. Y ahora termino de subir el del día de la fecha, que ni bien termine de convertir el video, ya está subido al aula y lo pueden realizar. Así también quería recordarles una vez más que el modo de ingreso no es con correo electrónico, sino que es con el DNI. El usuario de cada uno es el DNI, porque muchas personas están teniendo inconvenientes porque quieren ingresar con el correo y no les acepta. Entonces, que se acuerden que es el DNI de cada uno y al ingresar por primera vez deben ingresar con MUNI +1, respetando la M, el signo más y el 1. Por ahí suena medio repetitivo, pero suele pasar que uno se olvida, entonces no hay problema. Y después que ingresen con eso, se les cambia. Aquellas personas que ya tenían usuario, va a ser la contraseña que siempre tuvieron, así que no ingresen con MUNI +1. Así que bueno, cualquier cosa, ya saben que en el grupo yo estoy a disposición y me pueden escribir en cualquier momento. Bárbaro, bárbaro, Damián, muchas gracias. Bueno, acá me está diciendo Martín que se quedó sin internet y que por eso se desconectó. Pero bueno, ya que no hay más consultas, ¿sí? Cerramos la jornada de hoy. Les agradecemos la presencia y que vengan acompañándonos hace 2 meses con esta jornada, con estas jornadas. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar.
nos vemos el martes que viene, ¿sí? Que tenemos la última clase virtual y bueno, cualquier cuestión, duda, comentario, estamos a disposición. Que tengan muy buenas tardes y muy buena semana. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias de parte del Palomar.